Hola a todos, mi nombre es Manuel Carrasco y voy a dar una presentación enfocada en vivienda de varias cosas que se deben de saber y aquí voy a contar prácticamente la verdad de muchas cosas para que lo tengan presente. Bueno, acá tengo un temario que es súper sencillo, traté de abarcar lo máximo que pude, pero siempre pueden faltar algunas cosas, donde los primeros ítems son de terreno, básicamente el SIP, certificado de informaciones previas, la topografía, estudio de suelo, arquitectura, las diversas ingenierías en este proceso, la licitación, cómo se debe licitar, permiso de edificación, la construcción propiamente tal, la recepción final y después finiquitando ya con los tips y todo lo que tenga que ver con los seguros obligatorios, contribuciones, etc. Entonces, lo primero es el terreno. Uno siempre parte para desarrollar una casa comprando un terreno, obviamente. Este terreno tiene dos opciones, que sea un terreno plano o una ladera, es decir, que un terreno inclinado. Entonces, la ladera, que es el terreno inclinado, como se ve en la imagen, eh, siempre puede tener algunas complicaciones desde el punto de vista de la vivienda, de lo que queramos hacer. Pero el tip principal de esto es que si es ladera, sí o sí hay que tener estudio de suelo, que lo vamos a abordar más adelante. ¿Por qué? Porque no queremos tener inestabilidad estructural o funcional de tema sanitario en nuestro terreno, más aún con la agua lluvia, ¿ya? Porque puede ser que arriba tengamos otro terreno y nosotros seamos la ladera que está más abajo y al final se produce una pseudo cascada en el terreno. Entonces es importante considerar esto al momento de comprar el terreno. A muchas personas les gustan las laderas, a otras no. En el momento de comprar quizá hay que darse cuenta qué tan inclinado está, si está bien, no está mal, etc. Entonces, siempre con los terrenos inclinados, preocúpense y tengan presente que deben hacer topografía y estudio de suelo. Es el consejo principal con esto. Después tenemos terrenos planos, que son los básicos. Generalmente en el rubro inmobiliario de terrenos son los más caros. eh, pero también tienen sus complejidades. Es más fácil de construir, obviamente, sí, pero igual necesitan estudio de suelo y topografía. Por muy plano que se vea, siempre recomiendo que hagan la topografía, ¿ya? La topografía no es algo que sea con el fin estructural solamente, sino que también tiene que ver con temas arquitectónicos, temas de niveles, quitar el relleno, escarpa, etcétera. Entonces siempre consideren la topografía. Pero con estos dos tipos de terreno son los que abarcan el máximo espectro en el mundo de los terrenos. La primera consideración antes de comprar un terreno, siempre preocúpense de que el terreno obviamente tenga un rol, esté todo regularizado, que sea ojalá de 5.000 metros cuadrados, media hectárea hacia arriba, ya para que no le afecte la ley. Y, y lo más importante de los terrenos es lo que viene a continuación, el SIP. ¿Qué es el SIP en realidad? Es el certificado de informaciones previas, que es un documento que en realidad te dice cómo tú puedes utilizar tu terreno o tu suelo o el suelo en tu terreno. Establece las normas de uso, la altura, las restricciones, rasante, ¿cierto? Entonces, con esto uno puede hacer una volumetría o un estudio de morfología, en realidad para saber qué forma o qué volumen podemos hacer en nuestro terreno, la altura máxima, el uso que le vamos a dar, el tema de los deslindes, es decir, cuánto yo me alejo del deslinde de mi terreno, el polígono de nuestro terreno, básicamente lo que está en la escritura, y ubicar la vivienda a los diferentes estacionamientos, quinchos, lo que ustedes quieran colocar. ¿Ya? Entonces es sumamente importante tener el SIP. ¿Dónde se obtiene? Se pide en la Dirección de Obras Municipales, en la DOM, de la comuna que está asociado a su terreno. ¿Ya? Entonces es un documento que tienen que hacer ustedes como mandantes, como dueños. Y con eso
ustedes ya tienen la información desde el SIP. Quizás no sea un análisis tan rápido para personas naturales que no son del rubro, pero para eso se contratan profesionales para hacer este análisis. Generalmente es un arquitecto el que hace los estudios de cabida. ¿Ya? Número 3, la topografía. Tiene que ver directamente con lo que mencionaba anteriormente, es el tema de sacar estas curvas de nivel de su terreno. Si es inclinado, sí o sí tienen que hacer topografía. Si es un terreno plano, igual lo recomiendo, pero después el ingeniero lo más probable es que le diga que, o la arquitectura, que hagan un radial plano, entonces el nivel va a quedar prácticamente plano, sea terraza el terreno, la pendiente no es tan pronunciada y es más fácil de hacer. Pero si tienen terreno inclinado, ¿cierto? Es necesaria la topografía, tanto para la ingeniería sanitaria y la ingeniería estructural. ¿Ya? Es algo que recomiendo mucho en el rubro. Y es algo sano, una sanidad mental también buena para los mandantes, el tema de la topografía. Con la topografía, ¿qué se exige uno? Uno contrata un topógrafo, eh, o puede ser un arquitecto también, que ahora utiliza mucha tecnología con sistemas de drones para levantar estas curvas. Uno levanta el terreno en 3D, ¿no es cierto?, por curva, y después uno entrega cortes de estos terrenos para saber dónde podemos ubicar, a qué cota ubicar la casa, la vivienda, lo que queramos hacer. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando uno compra un terreno, lo que uno quiere hacer al principio es cortar el terreno, terrazarlo, hacer un caminito y todas estas cosas. No hagan caminos cuando compren el terreno. No lo hagan sin un estudio previo. Es decir, no dañen el terreno, porque volver atrás después ya no se puede. Entonces, déjenlo como está, tal cual, como la naturaleza lo entregó. Y después de la topografía, estudio de suelo, análisis de cavidad, ustedes después de eso toman decisiones en base a la ingeniería o la arquitectura o un master plan del terreno para poder saber dónde va a ir el camino, los radios, las curvaturas, dónde tengo que aterrazar, dónde sí, dónde no. ¿Ya? No intervengan en el terreno antes que lo vea un profesional. ¿Ya? Y después tenemos lo que había conversado, el estudio de suelo, que básicamente es saber las características del suelo, del terreno que compraron, cómo se comporta, qué es lo que es principalmente. Si es arena, ripio, relleno, o a dónde se puede fundar, a qué altura, etcétera. Esto se rige básicamente por la normativa chilena NSH 1508, la que aparece acá, y básicamente son laboratorios certificados que van y hacen el estudio de suelo, los ensayos. Entonces hay dos ítems en el estudio de suelo. El primero, el EMS, que son los ensayos de mecánica de suelo, que lo puede hacer un laboratorio certificado, ¿no es cierto? Y después está el IMS, que es el informe de mecánica de suelo. Eso lo hace un ingeniero civil especialista en suelo. ¿Ya? Entonces son dos ítems en el estudio de suelo, los ensayos y el informe. Es lo mismo que lo hago mucho la analogía que en medicina. Es lo mismo que hacerse los exámenes, ¿no es cierto?, en un centro médico, y después el diagnóstico lo entrega el médico, producto de los exámenes. Es lo mismo en este caso. ¿El estudio de suelo para qué sirve? Sirve para el diseño de la ingeniería. ¿Ya? Aquí siempre me preguntan para qué ingeniería sirve. Generalmente uno lo asocia con la ingeniería estructural, para diseñar las fundaciones, la estructura, ver el tema sísmico, etc. Pero en realidad también sirve para el diseño sanitario, los DN, con ensayos de infiltración, etc. También hay estudios de suelos que está enfocado en sanitario y hay también estudios de suelo enfocado en sistema eléctrico. Es decir, cuál es la resistividad del suelo. ¿Para qué? Para diseñar las mallas de tierra, para que la descarga eléctrica se vea por el suelo. Entonces, son tres focos relevantes del estudio de suelo. Estructura, sanitario y eléctrico. Entonces va a depender de lo que ustedes estén pidiendo y para qué uso le van a dar y los ensayos que son. Entonces, ojo con eso también, porque de repente uno pide un estudio de suelo y no te hacen todos los ensayos
que tú estás pidiendo porque no sabes para qué quieres tu estudio de suelo. Si ustedes le dicen que un estudio de suelo para mi vivienda, para el diseño estructural, perfecto, le van a hacer los ensayos estructurales, no le van a hacer ensayos de resistividad eléctrica ni cosas sanitarias. Así que ojo con eso. Después tenemos la arquitectura, que es la rama que básicamente define todo el volumen de lo que se va a realizar, como el SIP define la morfología, el volumen que estamos haciendo. Aquí arquitectura pesca ese volumen y define qué se puede hacer ahí, en términos funcionales, en términos de cómo ubicar esta estructura para que tenga los espacios bien de una morfología bien estructurada, el tema del sol, cómo va a llegar el sol, en qué dirección, por dónde sale, por dónde se esconde, si en realidad la ubicación de la casa o el ángulo va a estar bien porque el living comedor se va a climatizar con el sol, los ventanales, las piezas van a estar heladas, ¿no? Etcétera. Todo esto lo ve un arquitecto. No es solamente un planito, como algunas personas dicen, un plano por ahí. No, es mucho más que eso, un estudio, norma urbanística, la OGUR, el EGUC, todo lo que tiene que ver con los escantillones, materialidad, climatización, ubicación geográfica de la vivienda, etcétera, etcétera. Más que nada también todo lo que después le van a pedir a futuro para los permisos de edificación y el ingreso municipal. El arquitecto es el que se hace responsable de eso y él define todo lo que va a estar en su vivienda. Entonces, él tiene dos ítems principales en términos de arquitectura. Uno, la funcionalidad de lo que le están solicitando y los metros cuadrados que quieren edificar. Y dos, el tema del arte de la arquitectura. Una vez usando funcionalidad, mezclándolo con arte, se tienen diseños arquitectónicos completos. Y eso se materializa en planos, maquetas, etc. Pero ese es el ítem final. Todo lo demás conlleva un análisis bastante pulcro de lo que tenga que ver con las normativas y de lo que se pueda hacer en Chile. ¿Ya? Después tenemos la ingeniería. Y acá en ingeniería tenemos tres ingenierías que son importantes, que son las que dije en el estudio de suelo, que son la estructural, sanitario y eléctrico. Ingeniería estructural es básicamente el ingeniero que se encarga de ver que todo el sistema de arquitectura, todo lo que se haya hecho en arquitectura o diseñado, cumpla con las normativas estructurales en Chile. ¿Ya? Por temas sísmicos, viento y todo, tenemos varias demandas que tenemos que cumplir con esos ítems en términos de estructura. Más aún la materialidad. Sí, puede ser acero, hormigón, albañilería confinada, metalcom, etcétera, madera o combinación de ambas. Entonces, todo esto se encarga un ingeniero civil experto en estructura. ¿Ya? Después tenemos la ingeniería eléctrica, donde lo que uno hace como un ingeniero eléctrico es diseñar prácticamente la vivienda para la funcionalidad eléctrica. La demanda de las luces, enchufe, interruptores, ubicación de esto que cumple normativa, el tema de si tengo artefacto eléctrico de cocina, hoy en día que está muy de moda los autos eléctricos, también un cargador eléctrico en la vivienda. Todos los artefactos eléctricos, todas las luminarias que nosotros queramos de la mano de la arquitectura, lo define el ingeniero eléctrico. Y para eso ustedes tienen un empalme eléctrico en su vivienda, ¿ya? Que les da una cierta capacidad y todo lo que ustedes coloquen tiene que ser menor o igual a esa capacidad, en palabras simples. Entonces hay que tener ojo con el diseño de esto, porque muchos artefactos también de clima impactan directamente en el diseño eléctrico. ¿Ya? Después tenemos la ingeniería sanitaria, que netamente el abastecimiento, la ingeniería que se especializa en abastecer el agua a la vivienda y descargarla y tener ese flujo de abastecer y descargar. Y todo lo que conlleva la ingeniería sanitaria tiene que ver ahí con las diferentes ubicaciones geográficas de la vivienda. ¿Ya? Si estoy en el área urbana, por decir algo, cómo se me va a abastecer de agua potable a mi casa mediante un medidor, ¿no es cierto? El MAP, medidor de agua potable, y cómo voy a descargar estas
aguas, en realidad. ¿A qué colector me voy a conectar o cómo lo estoy haciendo? En términos rurales, se tiene también formas de abastecer de agua potable mediante pozo o también mediante una, conectarse a un abastecimiento local. ¿Cierto? De repente pasa mucho en sistemas rurales que se conectan a abastecimientos locales, pero siempre todas estas reglas de agua potable tienen que cumplir que el agua sea potable, esté potabilizada. Y para eso se realizan ensayos bioquímicos y se define mediante la normativa si es potable o no. No es porque yo la vea clara el agua, la puedo beber. No, eso no tiene nada que ver acá. Tiene que cumplir ciertas características y métricas bioquímicas del agua. Y después el tema de los desechos. En urbano siempre va a ser quizás conectarse a un colector, ¿no es cierto? A la red. Y en rural, planta de tratamiento, ¿no es cierto? Pueden tener plantas de tratamiento, fosas sépticas, etcétera, lo que sea. Y quizás también a futuro, ya si se empieza a urbanizar la parte rural, un colector. Ya, pero eso ya es muy raro de verlo. Pero tienen que tener en consideración que esto lo ve el diseño, el especialista ingeniero civil, experto en ingeniería sanitaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también él tiene que hacer el ingreso sanitario. Entonces, en ingeniería sanitaria hay dos ítems importantes, el diseño sanitario y el ingreso sanitario, que es al final. Y en ingeniería sanitaria, ustedes tienen diseño de agua, ¿no es cierto? De abastecimiento de agua, y ahí está agua fría y agua caliente. Es decir, qué insumos o artefactos dentro de su vivienda tienen agua fría y agua caliente. ¿Ya? Ese es un diseño. Después tienen el diseño sanitario de alcantarillado, de las descargas sanitarias. ¿Ya? Otro diseño. Y después tienen un diseño de agua lluvia. Cómo va a impactar la agua lluvia en este diseño. Por dónde se va a descargar el agua lluvia. A qué drenes, a dónde van a ir a dar esas aguas lluvias. ¿Ya? Ya que no se pueden unir la agua lluvia con el sistema de alcantarillado, como se hacía antiguamente y se colapsaban todas las redes. Entonces, esas tres ingenierías, estructural, eléctrico, sanitario, son las básicas a contratar en un proyecto. Ya hay ingenierías, yo le llamo ingenierías de lujo, que pueden ser la de gas, semilujo, gas y clima. Clima totalmente un lujo en la vivienda. Entonces, si ustedes quieren algo completo, tienen que tener estructura, eléctrico, sanitario, clima y gas. Perdón. Después tenemos el proceso de licitación, que en realidad acá, una vez que ya tengan la arquitectura, toda la ingeniería, ustedes como mandante van a querer licitar esto para contratar a una constructora. Entonces ahí mi consejo o recomendación es que se basen en estos 4 ítems que tengo acá. El precio, calidad, tiempo y garantía de la constructora o de la empresa ejecutora, básicamente. Precio, lo definen ustedes. Ustedes saben cuánto le aprieta el bolsillo, precio. Calidad, cómo es la calidad de los profesionales. Exigir que los constructores sean constructores. Los que, no necesariamente el dueño de la empresa, pero sí los que van a estar a cargo. Calidad también con estándares de lo que van a hacer. Por ejemplo, si voy a construir el panel SIP, exigir ensayos de los lotes que le están vendiendo, ensayos de los materiales. Si van a trabajar con acero, exigir la certificación de los soldadores calificados. Si van a estar haciendo hormigón, ver todo el tema de lo que viene, le voy a explicar después el tema de cómo se ejecuta bien lo que está en los planos, se ejecuta bien en terreno. Entonces toda la calidad la tienen que revisar bien en el proceso de licitación. Después los tiempos, los plazos, siempre acompañen con una carta GAN, es decir, que le entreguen una GAN. Sé que la GAN sufre modificaciones, pero si no tenemos una métrica inicial, un framework inicial, no tenemos cómo saber si estamos atrasados o si vamos bien. ¿Ya? Entonces siempre una GAN para el proyecto de licitación. Ustedes también definen su propia GAN si ustedes quieren como mandante. No sé, en un año tengo que tener construida esta vivienda. Esa es su GAN para ustedes. Después
después ellos verán si es factible en un año o no, o quizás lleguen en un año, 2 meses, pero ya se agarraron de algo. Y número 4, lo muy importante, las garantías. ¿Qué garantías dan las empresas constructoras con respecto a esto? ¿Ya? Y número 5, yo colocaría un número quinto aquí que tiene que ver directamente cuando ustedes firmen contrato con una constructora, háganlo ante notario, háganlo todo legal. ¿Por qué? Porque después puede ser que los pueden dejar tirados si no cumplen ustedes como mandantes sus deberes, porque también como tienen derechos, tienen deberes, y el deber es que paguen a tiempo. Si ustedes no pagan a tiempo, mediante los estados de pago que se definan bien con la GAN, lo más probable es que los dejen tirados. Pero si ustedes cumplen sus deberes, la idea es que también se respalden con las garantías. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Y para ello, ustedes tienen que contar con un permiso de edificación. Entonces, una vez que ustedes aceptan la empresa constructora o ejecutora, ustedes van a tener arquitecto, ingenieros y empresa constructora. Y ahí ustedes pueden sacar el permiso de edificación. ¿Por qué lo digo? Porque en el formulario de permiso de edificación de obra nueva o modificación o lo que sea, le van a pedir un arquitecto, sí o sí, siempre va a estar un arquitecto, la firma y su patente, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener título, patente, firmar, hacerse responsable, igual que el ingeniero calculista le colocan, que es ingeniero civil estructural, pero calculista le colocan, y además un constructor. A veces le van a pedir el hito, inspector técnico de obra. A veces también le van a pedir un revisor estructural o un revisor de arquitectura. Va a depender del formulario o la entidad que lo esté revisando, la DOM de la comuna en la que esté. ¿Ya? Pero siempre tienen que tener permiso de edificación, porque es ilegal contribuir sin él. ¿Por qué es ilegal? Porque están avalando que se está ejecutando algo en el terreno, en ese dominio prácticamente. Y el otro tema del permiso de edificación, que muchas veces lo obvian, es que la empresa constructora no puede construir sin un permiso de edificación. No es que no pueda porque no quiera, sino que no puede porque todos los trabajadores que ellos tengan ahí tienen que estar asegurados, ¿ya? Asegurados frente a accidentes laborales. Pero no pueden estar asegurados si donde están construyendo no está reglamentado, no está en regla. Por ende, cada asegurado en obra le van a exigir el permiso de edificación. Si él tiene un accidente mañana y la obra no está regularizada, el permiso no es válido y la demanda ya puede pasar incluso de una demanda civil a penal. ¿Ya? Así que ojo con eso, con el tema de permiso de edificación. Hay que guardar el bolsillo y guardarse uno como mandante. Para que se cumpla todo lo anterior de la construcción, yo tengo un punto aquí que es el 9, que le coloco construcción. Son más que nada los tips de la construcción. Pero el tips principal es que tengan un hito, inspector técnico de obra. Ustedes como mandante. ¿Ya? Que sea una persona que esté independiente a la constructora. Que sea una persona que ustedes contraten. Puede ser un constructor, un ingeniero, incluso un arquitecto. Que ustedes contraten independiente durante el tiempo que dura la ejecución y que su labor sea revisar una vez a la semana, una vez al mes, una vez a la semana quizá en un principio, una vez al mes quizá en el final, todo lo que se esté ejecutando, con qué calidad, estándar, etcétera, si está cumpliendo lo que se diseñó en los planos, tanto a nivel de arquitectura, de ingeniería, etcétera, y que efectivamente lo que está en los planos es lo que se está ejecutando. ¿Ya? Esto es sumamente importante, porque si no está igual en los planos lo que se ejecutó, la recepción final se va a aplazar o quizás nunca la tenga. ¿Ya? Entonces, si quieren guardar su bolsillo, contraten un inspector técnico de obra. ¿Ya? Pueden ser ustedes mismos, si es que son de estas profesiones, pero generalmente el dolor de cabeza es muy grande, entonces mejor pasarle esto a un profesional que esté ahí encima y le rinda a ustedes como mandante informe de lo que se está haciendo en obra. ¿Ya? Después tenemos la recepción final. Una vez terminado todo el proceso, lo que ustedes tienen que hacer es la solicitud de recepción final. ¿Con qué fin? ¿Por qué la recepción final? Porque ustedes tienen un terreno con un avalúo fiscal del terreno, ¿no es cierto?
pero ustedes van a construir ahí, ustedes ya construyeron. Y una vez que construyeron, ustedes tienen que informar al Servicio de Puesto Interno o a la municipalidad, a la DOM, de que ya se recepcionó esto. Y los inspectores de la DOM van a ir a ver que efectivamente se haya recepcionado, esté bien, esté todo en regla, la aprueban el permiso o la solicitud de recepción final, que tienen que firmar los mismos profesionales que firmaron el permiso de edificación. Arquitecto, ingeniero, constructor, etc. Y todo. Entonces, una vez teniendo ese documento, que es la recepción final, ustedes pueden decir en el servicio de puesto interno o sus contribuciones, etcétera, que ya en ese terreno no solamente hay un terreno, baldío o eriazo, sino que también es un terreno más una edificación. Y esa edificación tiene un avalúo de tanto, que lo va a determinar el servicio de puesto interno. ¿Ya? Y eso va de la mano con los seguros obligatorios, ya que si no tengo recepción final, no puedo tener los seguros obligatorios de mi vivienda. Seguros obligatorios como sismo e incendio. Por ley tengo que tener esos dos seguros. Puede ser cualquier entidad, no necesariamente la entidad que le financie un crédito hipotecario o un crédito con fines generales o un crédito de construcción. Puede ser con otra entidad, pero tiene que tener siempre su seguro obligatorio de sismo y de incendio. También lo recomiendo, siempre lo tengan, ¿ya? Porque cualquier eventualidad, uno nunca sabe, es mejor tener el seguro de sismo y de incendio. ¿Ya? Si tienen recepción final, mejor todavía. En realidad nunca van a poder sacar un seguro de sismo y de incendio sin recepción final. Y la empresa aseguradora que a ustedes le diga que le van a colocar un seguro, le van a hacer firmar todo un seguro por año sin recepción final, eso no es algo que esté con la ley, sino que están evadiendo algo por ahí. Entonces, seguro obligatorio, sismo incendio con recepción final. ¿Ya? Y esto concluye o termina con las contribuciones, donde ya en el servicio de puesto interno el avalúo aumenta de su propiedad y ya ustedes van a tener que pagar contribuciones por esa vivienda. ¿Ya? Entonces, acá uno dice por qué quiero pagar contribuciones y todo. Las contribuciones en realidad es el impuesto territorial que se establece en Chile, pero también tiene beneficio el día de mañana si ustedes quieren vender. La tasación, prácticamente. Entonces, si ustedes quieren vender su vivienda y alguien se los quiere comprar con un crédito hipotecario, lo que sea, o al contado, tiene que ir una persona a tasar la propiedad y saber cuánto vale. Y el avalúo fiscal es el primer input para la tasación. Entonces, las construcciones que han pagado, todo. Entonces, si su casa le costó 300 millones de pesos, quizás el día de mañana ya esté costando 400, 500 millones para la venta. Ustedes la venden a lo que ustedes la quieran, pero el precio no puede ser menor al de tasación, ¿ya? Si es que lo van a comprar con un crédito hipotecario, la persona que lo esté comprando. Entonces, la idea es que tengan todo en regla. Espero esta presentación les haya servido para tener, o para que puedan aclarar varias de estas dudas que me hacen a cotidiano. Entonces, el primer ítem siempre va a ser el terreno plano inclinado, ¿cierto? Hacer la topografía, estudio de suelo, pedir el CIP, certificado en informes previos, para que el arquitecto pueda hacer los estudios de cabida, la morfología, ubicación de las viviendas, las estructuras que quieran hacer. Después contratan la ingeniería, las básicas que serían estructural, sanitaria, eléctrica, y después las de lujo, gas y clima. Una vez con eso, ya pueden licitar una empresa constructora con esos planos para que ellos midan todo esto y lo materialicen en un precio. Ustedes contratan la empresa ejecutora, ¿no es cierto? Y se resguardan mediante el contrato de un externo, que sería el ITO, inspector técnico de obra, que le dé informes mensuales o semanales. ¿Ya? Y después esto culmina con la recepción final, el pago de las contribuciones y los seguros obligatorios, sismo e incendio. Eso, si tienen cualquier duda me pueden escribir, me pueden hablar. Mi correo es m@ratios.cl, que va a estar en el link. Y eso, espero que les sirva, que estén muy bien. Chao, chao.